Buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa Calle Libertad. Hoy tenemos el placer y el honor de traer a nuestro programa a un profesor universitario, en este caso catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Cádiz. Él ha tenido una trayectoria universitaria larga, intensa, desempeñando múltiples responsabilidades que no vamos a enumerar ahora porque la lista sería realmente interminable. Baste con decir que él ha sido decano de la Facultad de Cádiz, de la Facultad de Filosofía y Letras, y sobre todo rector de la Universidad de San Pablo CEU en Madrid. También tiene una obra extensa en artículos, publicaciones, libros, y pueden ustedes leerlo en una columna del Diario de Cádiz que sale todas las semanas. Se trata, además, de alguien que les aseguro que no va a repetir los latiguillos dominantes del pensamiento políticamente correcto, porque tiene la virtud de la independencia y de hablar claro, en línea con la filosofía de este programa de Hablar en Libertad también. Verán, como todo lo que dice se entiende perfectamente. Se trata de Rafael Sánchez Sajos. Rafael, muchas gracias por haber venido al programa. Gracias por haberme invitado, tocayo. Bueno, pues nosotros solemos empezar haciendo un perfil biográfico, una pequeña biografía, básicamente profesional. Rafael, tú llevas muchos años en Cádiz, pero en realidad no naces en Cádiz. No, yo nazco en Albacete en el año 56, como consecuencia del hecho de que mi madre era de allí, y aunque toda mi familia ella entonces vivía en Andalucía y toda mi familia paterna era andaluza, pero cada vez que veía que alguno de nosotros pues veníamos al mundo, unos meses antes se iba con su madre, y yo creo que hacía muy bien, a Albacete a estar allí cuidada y eso. Entonces las circunstancias, nacíamos en las casas, ¿no? Y entonces por eso todos mis hermanos nacimos. ¿Cuántos sois? Cuatro hermanos. Cuatro hermanos. Cuatro, y yo soy el mayor de ellos. ¿Y cómo una madre de Albacete y un padre de sevillano, me parece, se conocen? Sí. Pues se conocen en la Plaza Nueva de Sevilla, porque mi madre, que tenía familia ya en Sevilla también, pues fue allí a pasar unos días, esto y tal, y se conocieron allí en Sevilla, en el mismo sitio, que eso sí que es curioso, donde yo después conocí a mi mujer, en la Plaza Nueva en Sevilla. Es curioso. Es curioso. Bueno, entonces, digamos, vives en Sevilla y estudias ¿en qué colegio? Bueno, yo estudio siempre en institutos, es decir, yo empecé el bachillerato porque, aunque mi familia, mis padres vivían en Sevilla, pero yo también viví unos años con mis abuelos en Albacete, y entonces allí es donde empecé el bachillerato, ya en el instituto, era el único instituto masculino que entonces había en Albacete. Y cuando llego a Sevilla, pues sigo pues, con lo que era la tradición, porque en mi casa todos íbamos a instituto, y estuve estudiando en el Instituto Becker, en Sevilla, y después en el Instituto Herrera, que es donde termino el bachillerato, a Bocou. Y ya después de allí, ya pues naturalmente pasé a la Facultad de Letras. ¿Qué recuerdo tienes de aquellos años de instituto, de colegio? Bueno, de aquellos años de instituto y de colegio, pues, unos recuerdos pues, muy agradables, tanto de profesores como de compañeros, a los que curiosamente después no he encontrado en parte ninguna, ¿no? Es decir, que una cosa curiosa, que ni mis compañeros del Instituto Becker ni de los de Herrera, con alguna excepción, pues prácticamente después no hemos tenido la posibilidad de encontrarnos en otros aspectos de la vida, ¿no? Sevilla tampoco es tan grande, ¿no? Pero no ha habido esa coincidencia. Y la verdad es que para mí pues, fueron años de estudio. Yo tengo que decir que era un estudiante aceptable y me gustaba estudiar y me dedicaba bastante a ello ya entonces. Y después lo que sí tenía, pues, como todos, ¿no? Pues nuestro grupo de amigos con los que jugábamos al fútbol, con los que salíamos, entonces fueron años preciosos, ¿no? Estamos hablando de los años 60, finales de los 60, pues 70. Yo empecé la carrera en el año 73, pues finales de los 60, principios de los 70. ¿Y vivías en qué zona en aquella época? Yo vivía en Los Remedios. Ah, vivías en Los Remedios, Yo vivía en Los Remedios. Entonces te desplazabas al instituto. Bueno, pues sí, uno de los institutos pues estaba en un extremo de Los Remedios, como era la zona ya del Tardón, que es el Instituto Becker, y el otro pues estaba al otro lado pues del río, y había que atravesar pues toda esa zona del parque. Era un paseo muy bonito, a mí me encantaba salir por las mañanas y darme ese paseíto hasta la Herrera, pero la verdad es que no me pasaba nada.
Y te cogió, tú ya hiciste COU, ¿verdad? Sí, yo hice COU. Hiciste COU. No sé si fue el primero o el segundo año de COU. De COU. Sí. Y luego ya pasaste, ¿te decidiste pronto por tu carrera? Inmediatamente. Inmediatamente lo tenías tenía claro. decidido desde hace muchísimo tiempo. Tú sabes que además había que elegir entre letras y ciencias. Sí. Y yo no tuve ninguna duda que quería ser de letras, ¿no? Y después, pues, claramente yo quería hacer geografía e historia, que era la carrera que entonces, porque justamente también me cogió toda una época de cambios, que siempre ha habido, ¿no? Pero me cogió a mí precisamente el momento en que empieza a existir ya la carrera de geografía e historia, independiente de las filologías, y ya no existía filosofía y letras, ¿no? Entonces yo quería hacer geografía e historia. En lo que no tenía tan claro era si quería hacer geografía o historia. Y pasó bastante tiempo, yo al principio me inclinaba mucho más por la geografía, siempre he pensado, si no me he equivocado después al hacer historia, siempre que era esa cosa, pero finalmente me decidí por historia y concretamente por historia medieval. Porque en aquel momento me parece que hacíamos comunes, la especialidad eran los 2 o 3 últimos años, digamos, ¿no? Sí, la carrera tenía 5 años y entonces había 3 años comunes. Y ya luego te decidías al final. Ya se decidía uno pues por o historia del arte, o por historia de América, lo que se podía hacer en Sevilla, o historia, sin más, o geografía, que precisamente el año en que yo empecé con la especialidad fue el primer año que se estableció la titulación, la especialidad de geografía. Podía haberla hecho, pero no la hice. No la hiciste. Estamos hablando, desde luego, de la fábrica de tabaco. Estuviste en la antigua fábrica de tabaco. Donde sigue. Donde sigue geografía la e historia, sigue allí, igual que filología. Los que se han ido son los de Derecho. Sí, los de Derecho, a todos, y los de Derecho se han ido, ya se fueron también los de Ciencias, que en tiempo estaban allí. Yo estuve, por circunstancias, digamos, que no vienen al caso, estuve después que tú por allí y, bueno, yo me imagino que estarían casi los mismos profesores. Pues supongo que sí. Y quiero recordar una cosa, sí, dime. Y es que, sabes que por entonces en Cádiz lo que había era un colegio universitario. Sí, efectivamente. Colegio universitario, y en cuarto se incorporaban... Eso es lo que yo hice. Exactamente, se incorporaban allí a la facultad. Y me acuerdo perfectamente de los compañeros nuestros de Cádiz, algunos de ellos todavía pues me los encuentro de vez en cuando en Cádiz, en otros sitios, ¿no? Porque quizás fue mi primer contacto con Cádiz, sí, más que con la ciudad, con los gaditanos. ¿Con algunos gaditanos? Con los gaditanos. Y la verdad es que hice buenas migas con ellos. ¿Quién me iba a mí a decir después que iba a estar más de 30 años en Cádiz, ¿no? como profesor? Como profesor. Sí, sí. ¿Te acuerdas de Comella, me imagino? ¿Te acuerdas de Sánchez Mantero, de Carlos Álvarez? No sé si estaría cuando también. Fue profesor mío también, en tercero, la historia moderna. Y bueno, pues yo creo que coincidimos pues prácticamente. Ahora, mi maestro, por llamarlo así, ¿no? ¿Ladero? Fue Ladero. Era un magnífico profesor de historia medieval, y fue el que me determinó hacia historia y concretamente hacia historia medieval, porque yo también tuve magníficos profesores de geografía, me acuerdo especialmente de José Manuel Rubio. Rubio, magnífico profesor. Magnífico profesor, y bueno, y que sigue viviendo, digo eso porque sigue de viviendo, muchos ¿verdad? años, y además con un aspecto... Sí, ¿no? Me alegro mucho que me lo digas. Vamos, sí, una cabeza prodigiosa. Es un hombre extraordinario. Extraordinario. Y Ladero me imagino que también sigue... Sí, bueno, él está en activo todavía. Él era muy joven cuando... porque fue un catedrático jovencísimo con 30 y pocos años. Es verdad. Bueno, Rafa, y al final terminas tu carrera normalmente, ¿y qué haces cuando acabas la carrera? Pues hago lo que hacíamos todos en aquella época, que me voy a la mili, a Cáceres, estoy 15 meses en Cáceres, y cuando llego de la mili, pues hombre, pues había cambiado ya un poco las cosas, incluso en el mismo departamento, y bueno... ¿Te habías incorporado antes al departamento? ¿Habías colaborado? Yo había sido becario en el departamento, y había tenido pues esa relación, había hecho ya antes de irme, había hecho mi tesina en el departamento con el profesor Ladero. Bueno, yo en cierta manera pues me iba orientando ya pues hacia un futuro, vamos a llamarlo así, universitario, que yo me lo imaginaba en el departamento en Sevilla. Pero cuando llego pues las cosas habían cambiado lo suficiente como para que, bueno, y eso fue el giro del destino de mi vida, para que me dijesen, oye, lo que hay es una plaza en Cádiz, que en ese mismo año, estamos hablando ya del año 80, es cuando se funda la Facultad de Filosofía y Letras como tal, y se mantiene todavía unos años el colegio universitario, pero es la facultad la que comienza ya, y el colegio entra en periodo de extinción, y ya me incorporo aquí en el año 80-81, pues me incorporo a la facultad. Si no recuerdo mal, nos dieron unos carnés y yo tenía el número 5.
El número 5. El número 5 de la Facultad de Filosofía y Letras. Quiere decir que llegas a Cádiz en el año 80. ¿Habías estado alguna vez antes de ese año en la ciudad? He venido un día aquí a la playa, pues, siendo un niño con mis padres, y yo creo, pero un día, ¿eh? Y sí. ya está, desde Sevilla y eso, yo no conocía. No pasaste de la playa. No, me acuerdo de La Victoria. ¿Y cuál fue tu impresión ese primer día de llegar por el puente a la ciudad? Bueno, pues te refieres a cuando ya soy mayor, ¿no? Cuando ya llegas, ya como exactamente, como cuando profesor, llegas ya a ¿no? incorporarte como... Es una ciudad que me deslumbró en la distancia, es decir, el atravesar el puente Carranza, para mí, tuve la suerte que vine en autobús, con lo cual, pues tuve una perspectiva desde arriba, ¿no? Los asientos, y entonces, pues, todo aquello a mí me pareció una cosa prodigiosa, ¿no? Verdaderamente impresionante, ¿no? Que yo creo que no debiéramos acostumbrarnos nunca, ¿no? A esa belleza, a esa maravilla, ¿no? Uh-huh. Después, en la distancia corta, pues también tengo que decir que la ciudad pues me produjo una impresión, podríamos decir, doble o ambigua. Por una parte, pues yo era ya un licenciado en Historia y me había interesado, pues antes de venir, pues por leer algunas cosas de Cádiz. Entonces, el reconocer todo eso que uno ha leído siempre de Cádiz, tal, en el caserío, en los sitios más históricamente marcados, pues todo eso también pues, me gustó muchísimo. Pero luego también, bueno, y yo creo que en eso coincidiremos, pues sí, todos, pues era un momento malo. Era un momento difícil, sí, para la ciudad, y encontré una ciudad que producía pues una impresión de decadencia grande, sí, de venirse abajo, tremenda, ¿no? Es decir, se apreciaba pues, simplemente en las fachadas de las casas, ¿no? Y además había algo en el ambiente también que lo denotaba, ¿no? Es decir, hablabas con la gente, había una situación... Una depresión colectiva, ¿no? Sí. Y yo eso, era muy joven entonces, pues lo aprecié. Yo recuerdo que me recordaba en algunos aspectos el Cádiz de aquel entonces, lo que yo había visto en películas, por ejemplo, de Fellini, de esos ambientes, sí, que Fellini retrataba también, de ciertos barrios romanos, cosas... Bueno, pues esto es como andar... Yo andaba por el barrio La Viña, que es donde estaba la facultad entonces, ¿no? La Facultad de Letras, y andaba por allí, me parecía que estaba pues eso, pues, introduciéndome en una película de Fellini de entonces, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo, una cosa que tengo que decir al mismo tiempo que eso, ¿no? Es decir, lo que me deslumbra a mí de Cádiz, y lo he dicho en muchísimas ocasiones, ya desde el primer momento, es la personalidad de la ciudad, indudablemente, pero sobre todo de sus gentes. Es decir, eso es algo que los gaditanos, bueno, yo creo que sí, que sabemos el impacto que podemos producir, por decirlo así, ¿no? Coralmente, ¿no? Pero a mí una cosa que me sorprendió muchísimo, que no había visto nunca antes en ninguna otra ciudad, era como personas que en cualquier otro sitio pues hubiesen sido personas apartadas, personas en las que nadie repara, personas que no tienen su hueco en la sociedad, y sin embargo aquí están perfectamente incorporadas a la vida, son acogidas, son amadas. A mí eso me produjo una impresión formidable, porque yo nunca había visto, sin necesidad de retóricas ni de nada de esto, una capacidad de integración tan grande de todo tipo de personas. Es una ciudad poco clasista y muy integradora, ¿no? Eso ya le ponemos las palabras, sí, y tal. Pero no es eso, no es una cuestión de clases, sí, es una cuestión, no es que las clases altas acojan a las bajas o las bajas, no sé qué. No, es que las personas son capaces de integrar a otras personas sin importarle ni cómo piensa, ni cómo es, ni qué hace, ni esto, lo otro, y le da su gusto. Eso fue una cosa que me sorprendió y no tengo que decir que me gustó muchísimo. Rafa, tú has sido, vamos a cambiar de tercio si te parece. Muy bien. Tú has sido un hombre de la universidad, llevas muchísimos años, has sido incluso, como he dicho antes, rector de la Universidad San Pablo de Madrid. Te preocupa la Universidad Española. Si te parece, vamos a hablar un poco sobre la universidad. Sabes porque además lo has trabajado, que el ministro Wert ha hecho un informe recientemente sobre posibles soluciones a la universidad. Primeramente me gustaría preguntarte cuál es tu opinión personal sobre la situación de la universidad española y andaluza en particular. Bueno, vamos a ver. La situación de la universidad española es una institución que me parece que ha cumplido un papel importante en las últimas décadas.
por lo que ha supuesto la capacidad que ha tenido, pues, de integración de una enorme masa de estudiantes que han accedido a la universidad como nunca antes había producido en la historia, y que ha sido capaz la universidad, mal que bien, pues de encauzar, pues digamos, esa avenida en pocos años, y tal. Y eso ha forzado extraordinariamente las estructuras de la universidad. Hay que decir también que eso no ha ido acompañado siempre de la financiación suficiente, etc. Pero lo que yo también creo es que desde muy pronto ese crecimiento de la universidad, que no está acompañado de la dotación suficiente, se ha visto además condicionada por criterios políticos y administrativos que la han perjudicado extraordinariamente, ¿no? Es decir, lo tenemos aquí en Cádiz, es un ejemplo paradigmático, ¿no? El hecho de que esta universidad, por motivaciones del momento, locales, de política local, haya tenido que ver, pues, su campus distribuido, pues, a lo largo de toda la provincia, quitando la zona de la sierra, por todas partes, ¿no? Y tal, con el coste que todo eso supone, pero sobre todo con el factor que supone, pues, de pérdida de cohesión, de integridad, incluso de identidad. Pues es un ejemplo muy claro de lo que ha pasado en toda España. En España hay ahora mismo 236 municipios en los que hay campus universitarios, de 81 universidades. Pero a mí, más singular que el hecho de que sean 81 universidades, que ya son, es que estén repartidas en 236 municipios, ¿no? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues que aquí se ha estado, pues, muy a las expensas en todo, y además hay que decir que la universidad eso ha sido muy complaciente del poder político en sí. todo momento, ¿no? Y ha estado muy al servicio del poder, de los poderes locales, de los poderes... Y la connivencia entre autoridad académica y autoridad política ha sido plena. Y yo creo que todo eso ha perjudicado mucho a la universidad. La ha perjudicado en su estructura orgánica, que ha estado, pues, sometida a todo eso, y a cambio, pues, también, pues, con una especie de vasallaje político tremendo a las autoridades de turno. Dependiendo de quién ha mandado en cada sitio, pues así se ha establecido la universidad con unos parámetros ideológicos, etc. Entonces, yo creo que eso también, aparte de que verdaderamente la ha desprestigiado, yo creo que además, pues, la ha perjudicado en su propia esencia de lo que debe ser una universidad. O sea, eso... Rafa, ¿y no te parece también que la dinámica de endogámica, yo en realidad no sé cómo se lo hacen en otras universidades, ¿no? No tengo conocimiento suficiente como para comparar la Universidad Española. Sí sé que la Universidad Española se la acusa siempre de endogamia. ¿Tú qué opinas sobre eso? Hombre, ahí es evidente que la Universidad Española, pues, es una universidad profundamente endogámica, porque las normas de provisión de las plazas, pues, están hechas de tal manera que durante décadas y hasta hoy prácticamente solo los candidatos surgidos de los propios departamentos y de los propios grupos que se hacen presentes en los departamentos y tal, pues tienen posibilidades o han tenido posibilidades de sacar la plaza. Eso solamente ha habido unos muy pocos años en los que eso se limitó, no se erradicó, se limitó, que fueron los pocos años en los que estuvo vigente la reforma que se implantó, que implantó Pilar del Castillo en la segunda, me parece, legislatura de Aznar, en la que de alguna forma se recuperaba el espíritu, pues, de los antiguos tribunales de oposición abiertos a nivel nacional, y aunque eran muy complicados de gestionar ese modelo y tal, pero sí que es cierto que abrió un poco esa posibilidad. El resto, lo que hemos tenido, pues, verdaderamente son unas normas que inducen casi necesariamente a la endogamia. Rafa, vamos a hacer un pequeño descansito para la publicidad y vamos a seguir hablando inmediatamente sobre la universidad. Me parece perfecto. 2 minutitos, enseguida volvemos. De nuevo con ustedes el programa Calle Libertad. Recordemos, hoy traemos al catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Cádiz,
Rafael Sánchez Sauz, con el que hablábamos precisamente de la situación de la universidad. Estábamos en el punto de del informe de Wert, del ministro Wert. Rafael, no sé si conoces el informe y qué puedes aportar. Hay que decirlo primero que no es un informe del ministro, que eso conviene, sino que es un conjunto de expertos. Perdón, es de los expertos, exacto. De expertos que sí. el ministro pues les ha pedido que hagan este informe. Y este informe, lo que han hecho estos señores, el informe tendrá unas 80 páginas, pues es después entregárselo a él, y tal. Y eso se ha hecho público hace muy escasas semanas. ¿Tú lo conoces? ¿Lo has trabajado? Sí, lo he leído además a fondo, incluso estoy preparando un conjunto de trabajos o de artículos en relación con ello, pues un poco examinando el contenido de ese informe. Por ejemplo, no sé a propósito de que hablábamos de la endogamia, no sé qué propone ese documento sobre la selección de personal. Pues lo que propone es una vuelta, en cierta manera, al sistema de habilitación que he mencionado antes, que durante unos años estuvo funcionando a resultas de la ley de la ministra Pilar del Castillo, pero con un procedimiento un poco más simplificado, que lo haga más ágil, porque aquello que tenía el problema de la extraordinaria complicación de las oposiciones, tal como se planteaban, ¿no? Bueno, a mí me parece que sería desde luego un avance importante si eso se consiguiera, ¿no? Y luego lo que hace es una crítica muy dura, que a muchos les ha parecido excesiva, a mí me parece básicamente justificada, aunque después pues siempre se puede establecer matices, al sistema de acreditación actual, pues que está a la base, pues lo primero, pues de la inflación tremenda que se ha producido en pocos años de número de funcionarios en la universidad, y aparte... ¿En qué consiste básicamente, Rafael, el sistema de acreditación actual? Bueno, pues el sistema de acreditación lo que se basa es en la preparación de un expediente que se manda a la ANECA, que es la agencia que está con la capacidad pues para conceder o no estas acreditaciones, una agencia estatal, en la que una serie de expertos pues dictaminan si la persona que pide la acreditación, o bien como profesor titular o bien como catedrático, pues reúne méritos suficientes para ello. Para eso lo que hay que hacer pues es un proceso burocrático bastante complicado, y lo que se critica fundamentalmente es que una vez pues, que se ha recopilado este expediente, eso se manda a Madrid y esa comisión pues dictamina sin haber visto en absoluto a ese candidato, y sin que ese señor pues, haya tenido que demostrar pues nada de lo que ahí dice que son sus saberes y sus cosas y tal, ¿no? Es verdad que naturalmente pues cada una de las cosas que uno aduce pues las tiene que probar y tiene que mandar las pruebas concluyentes y tal, pero evidentemente lo que no hay es una validación pues de si la persona pues responde a lo que debe ser un catedrático, a lo que debe ser un titular, en modo alguno, ¿no? Entonces ese es el punto flaco del sistema en este momento. ¿Qué más cosas podemos comentar sobre este informe de los expertos? Bueno, el informe de los expertos es un informe, digamos que moderadamente crítico con la universidad, que pone de relieve pues, la distancia que existe actualmente entre la Universidad Española y otras universidades, otros modelos de universidad. No estamos hablando de las grandes universidades del mundo, sino incluso dentro de la propia Europa, que sería su contexto. Señala sobre todo la deficiencia de la investigación dentro de la universidad española, por toda una serie de motivos, y luego hace mucho hincapié, y yo creo que eso es uno de los puntos fuertes del informe, en la crítica al sistema de gobierno, lo que hoy ha dado en llamarse la gobernanza, al sistema de gobierno de las universidades públicas españolas, ¿no? En fin, que hace de las universidades pues, entes, desde mi punto de vista, prácticamente ingobernables, ¿no? Y que hace dificilísimo que las universidades, a pesar de la autonomía universitaria, a pesar de todo, pues tengan la capacidad suficiente, porque están paralizadas internamente en muchos aspectos, pues para poder por sí mismas desarrollar las políticas que tendrían que hacer. El sistema de los claustros, el sistema de los claustros, el sistema de los departamentos, cómo se elige desde el rector hasta el último cargo académico, y todo eso pues a lo que lleva es a la creación de
grupos más o menos organizados, no quiero emplear la palabra camarillas porque tampoco verdaderamente es eso, pero en fin, pues de gente con cierta afinidad que son capaces en un momento dado pues de elevar a un decano o de elevar al rector. Elevar al rector a través de estos sistemas electorales, pues un pequeño grupo de personas tiene un enorme poder y son capaces. Claro, eso significa que el rector, el decano, quien sea, se debe a estas personas y sabe que si además pues hace algo que verdaderamente les pueda molestar, pues se expone evidentemente a que lo quiten de medio. A que lo puedan quitar de medio, que eso es más complicado, pero a que se lo hagan sí, pasar que muy se lo mal. hagan pasar mal. A que se lo hagan pasar muy mal y nadie llega a un sitio así pues para queriendo entrar. Entonces, claro, todo eso lo que lleva es una paralización de la toma de decisiones y de las posibles reformas. El informe lo que plantea es una serie de medidas bueno, pues que romperían con esa dinámica, y habrá que ver pues hasta qué punto son realizables o no. Pero yo creo que ya está bien que o es bueno que en un documento de esas características, pues hombre, se señale y se ponga el dedo encima de un problema tan grave como es ese. Bueno, Rafael, otro tema que yo creo que llevas muchísimo tiempo tratando, básicamente en tus columnas de opinión y con tu compromiso, es la situación socioeconómica de Andalucía, ¿no? Llevamos 31 años de gobierno prácticamente del mismo color y bueno, no sé cómo, quizás hablaran de Andalucía así en general es complicado, ¿no? Pero bueno, Andalucía sigue a la cola del país, ¿no? Después de tantísimos años. Pues sí, yo creo que esto es una realidad que todos los andaluces, incluso sin distinción, pues nos duele que sea así, y aunque muchas veces pues quieren aducir causas históricas remotísimas, nos quieren llevar pues a hablar casi de los tiempos de los visigodos para justificar la situación de Andalucía, pues a mí me parece que eso no es tolerable, ¿no? Es decir, a mí me parece que Andalucía, y lo creo sinceramente, incluso por la edad que tengo, pues este es un problema de mi generación, es decir, yo tengo 20 años precisamente cuando comienza la transición, ¿no? Y yo recuerdo pues muy bien las posibilidades también que en aquel momento, con todos sus problemas, pero las posibilidades y las esperanzas que en Andalucía había de dar un giro a la situación de Andalucía. Y no eran lunáticos los que creían que esto se podía cambiar y que Andalucía podía por fin realizar sus sueños seculares pues, de justicia, de prosperidad. Eran gente muy sensata, eran gente, por otra parte, vistos así en conjunto como grupo capaz de liderar una situación muy por encima de los que ahora mismo están gobernándonos, ¿no? Y estos señores creían que eso era posible. Si no ha sido posible, por lo tanto, y excluimos que fuesen unos lunáticos, es porque algo se habrá hecho mal, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que efectivamente pues, habría que preguntarnos qué es lo que ha pasado en estos 30 años para que Andalucía siga como está. ¿Eres de la opinión de que en realidad lo que ha ocurrido políticamente es la ocupación de un partido político de Andalucía en todas las instituciones? Como opina muchísima gente hoy en Andalucía. Yo creo que eso es difícilmente rebatible, es decir, cuando se observa lo que ha sido la vida pública de Andalucía en todos los órdenes, ahora está más matizada porque verdaderamente hay otros contrapesos a nivel nacional, a nivel local, pero lo que ha sido la vida de Andalucía durante décadas, pues eso yo creo que no se puede discutir. Otra cosa se podrá discutir si un partido pues se va a hacer el harakiri, va a hacer elecciones para perderlas y así ceder el poder alegremente. Sí, pero no es eso lo que... Pero no es eso lo que estamos hablando. Es decir, la realidad es que las consecuencias pues, de esa ocupación permanente del poder y luego no tanto de la ocupación del poder como de los medios que se han utilizado no ya solamente para ocupar el poder, para perpetuarse en él, digamos que penetrando todos los resquicios de la sociedad desde donde se podía procurar alguna sombra de cambio, alguna voz disidente y tal, y cómo se ha actuado, yo creo que eso sí que ha sido terriblemente negativo para Andalucía, ¿no? Es decir, yo creo que Andalucía ha sido una sociedad, empieza a cambiar en ese aspecto también desde hace ya algunos años, pero una sociedad silenciada, una sociedad en la que simplemente quedarse al margen de la foto, como se llegaba a decir, significaba la muerte civil. Uno ya no podía aspirar prácticamente a nada en un entorno, no solamente político, social, profesional, académico.
Sí, porque empresarial. La ocupación ha sido casi absoluta en cajas de ahorro, en Yo universidades. creo que ha sido eso, tú dices bien, una especie de prensa, ocupación tentacular de un poder político que naturalmente lo que quiere es perpetuarse, pero que al mismo tiempo tiene otro aspecto más perverso. Porque al mismo tiempo, y yo no creo que esto se fuese conscientemente, pero inconscientemente las cosas han funcionado así, hay todo este aparato de poder, sabe que si Andalucía llegase a cambiar y a convertirse en otro tipo de sociedad, no podría manejar a esa sociedad como la maneja. Por lo tanto, conviene que siga siendo lo que es. No hay más que ver Canal Sur a lo largo de los años pues, para darse cuenta cómo esto no es una cosa pues, meramente inconsciente, sino cómo de una manera consciente se siguen alimentando pues, los mismos resortes, los mismos complejos, los mismos, pues para seguir teniendo por delante pues, una sociedad disminuida a la que uno pues, puede manejar con enorme comodidad. A mí especialmente me preocupa, como a ti seguro, porque somos gente de la enseñanza, precisamente la enseñanza en Andalucía. Los informes PISA son demoledores en ese aspecto. Los informes PISA son demoledores en Andalucía y en buena parte de España. Sí. Porque hay algunos sitios donde sí. se han hecho las cosas mejor y los resultados sí. empiezan a ser ya llamativamente diferentes. Estoy pensando en este momento, por ejemplo, en Castilla y León, sí. donde siendo una sociedad que en principio no parte de niveles mejores en muchos aspectos económicos y demográficos de Andalucía, y sin embargo el nivel de la educación hoy es llamativamente superior, ¿no? Pues Andalucía yo creo que lo que tiene hoy, sobre todo, lo creo de verdad, es un problema de educación, un problema de educación. Eso es algo que para los que estamos en la educación en cualquiera de sus niveles pues, lo percibimos inmediatamente. Yo he tenido la oportunidad, lo has mencionado, de estar varios años recientemente trabajando en Madrid, y aunque estaba como rector, pues daba clases y yo he tenido ya alumnos. Bueno, yo no quiero hacer comparaciones fáciles, pero verdaderamente el nivel que allí me encontraba era bastante distinto al que yo habitualmente he encontrado aquí a lo largo de los años y al que me he encontrado después, ¿no? Es decir, esto ya no es algo que afecta solo a los niveles inferiores de la enseñanza, donde yo creo que de verdad tenemos una tragedia. Y eso hay que irse a los barrios y hay que irse a los pueblos andaluces para darse cuenta y hablar con los maestros y hablar con los profesores de instituto, sino también ya en los niveles superiores. Bueno, iba a comentarte algunos pero en realidad son anécdotas de los sucesos que han ocurrido últimamente, como por ejemplo estos chavales que han suspendido, los claustros les han suspendido las asignaturas y los padres han reclamado, y bueno, según la consejera, pues era una reclamación normal y se les ha aprobado, se les ha promocionado después de 2 años de repetir 5 y 6 asignaturas, y bueno, o por ejemplo el intento de otorgarme, parece que eran 7.000 euros a pagar en 4 años para todo docente que apruebe un porcentaje determinado de alumnos. Esto ha pasado. Sí, sí. Estas son las soluciones que están proponiendo. Yo recuerdo que hace años escribí, cuando eso se implantó, una medida parecida, si no era esa, planteé un artículo. Escribí un artículo referido a un instituto de un pueblo del norte de Córdoba en el que los profesores se habían negado a aceptar eso porque consideraban que eso afectaba a su dignidad como profesores, que les pagasen por aprobar, ¿no? Yo creo que la gran mayoría se ha negado. Hubo un movimiento eso, pero hubo un colegio, quizá un instituto, que quizá fuese el primero que especialmente se significó por eso, ¿no? Y no es problema de dinero, yo creo, ¿no, Rafael? Porque, bueno... Hombre, luego a nadie le sobra el dinero. Cuanto más dinero se invierta en educación, pues más frutos se recogerán. Pero hay que decir que España, en su conjunto, dedica a la educación pues unas cifras muy considerables y unos porcentajes que, aunque no son los más altos, están muy por encima de otros sistemas de educación, otros sistemas de enseñanza, que estando mucho menos económicamente solventes y fuertes, sin embargo tienen resultados mucho mejores. Luego, a mí me parece, sinceramente, que ese no es el problema. Es el sistema, ¿no? Yo creo que es el sistema, y yo creo que sobre todo pues es un conjunto de elementos que podríamos decir que además son indiciarios, nos dan claves sobre el conjunto de nuestra sociedad y que, digamos, confluyen después en la educación de una manera demoledora, ¿no? Todo el problema que nos encontramos en las familias,
Yo creo que esto es algo que claramente después repercute en la educación. El problema de la falta de estímulo y de vocación que vemos hoy extendidísimo en España, en casi todo tipo de profesiones. Pues yo creo que eso también en la educación es tremendo, ¿no? Y tal. Y luego, pues esa especie de rebeldía sorda de muchísimas personas pues que no están conformes pues con su situación laboral, económica, las condiciones y tal, y que no dan la cara, no protestan, pero simplemente pues desatienden sus obligaciones. Yo creo que de eso también hay mucho, ¿no? Y luego, claro, como se nos ha venido abajo, pues prácticamente lo que podríamos llamar los niveles de educación elemental que hacen posible la convivencia, y en el aula prácticamente han desaparecido y no se exigen, y si uno los exige pues se mete en un lío, pues entonces eso ya es que no hay incentivo a la disciplina, al esfuerzo, al trabajo, a la promoción. Claro. Se promociona durante muchos años, ahora... No, lo que se produce, que es tremendo, es la presión, sin ningún tipo de contrapeso, ni corrección, de los peores de cada clase sobre los mejores, los mejores chicos, de manera que estos o entran por el aro y convertirse en un gamberrete más y tal, o si no, pues se encuentran con que lo pueden pasar muy mal, porque como no hay autoridad por otra parte del profesor, ni el profesor protege a estos, ni nada de nada, pues quienes imponen la ley, porque vacíos de poder no hay. Es decir, si el que no ejerce el poder en el aula, vamos a llamarlo así, el profesor no lo ejerce, pues ya vendrá otro encantado de poderlo ejercer, y de ejercerlo de una manera pues mucho más brutal y sin tasa ninguna, ¿no? Yo he vivido años que no podíamos expulsar a un alumno que reventara una clase, no se le podía expulsar de la clase, ¿no? Era ilegal. Entonces, claro, con eso que hacía... Yo creo que todo eso ha sido demoledor, o sea, yo creo de verdad que aquí ha habido un problema, sinceramente lo pienso, ¿no? de pedagogías aplicadas a la enseñanza, es decir, de pedagogías que se han demostrado nefastas, ¿no? Y que además no hay ningún deseo de corrección por parte de quienes las han promovido, ¿no? Y que siguen ocupando pues los puestos fundamentales a la hora de la toma de decisiones, de la configuración de las normas, y yo, claro, mientras eso no cambie, pues no habrá solución para la enseñanza. Bueno, Rafael, otro tema que yo creo que es ineludible tratándose de ti es un poco hablar de la Iglesia o de tu compromiso religioso, etcétera, y más ahora, ¿no? Con esta reciente noticia de la nueva... Por cierto, ¿qué opinión te merece este nuevo Papa? Bueno, primero tengo que decir que me ha llamado la atención que digas tratándose de ti hay que hablar de esto, ¿no? Porque eres una persona comprometida, precisamente, sí, ¿no? Y con la verdad es que es un aspecto importante en mi vida, ¿no? que en fin, que procuro vivirlo pues con la naturalidad que se tiene que vivir todas estas cosas, ¿no? Pero sí es verdad que es una verdad que me interesa profundamente, puesto que me considero católico practicante, y entonces, pues en fin, no es que intente hacer alarde de eso, ni muchísimo menos, pero bueno, pero sí que es verdad que es un tema que me interesa, ¿no? Bueno, pues me has preguntado ya directamente por el Papa Francisco, por el nuevo Papa. Pues yo tengo que decir que, bueno, que lo primero que ha sido una gran sorpresa absolutamente para todo el mundo, ¿no? Es decir, es un hecho no sorprendente, que causa verdadero estupor el pensar que más de 5.000 periodistas que había en Roma haciendo cábalas sobre quién podía ser el Papa, las quinielas que han hecho todo tipo de medios y tal, y nadie mencionase absolutamente para nada al cardenal Bergoglio, a pesar de que había tenido como 40 votos, según dicen en el anterior cónclave, y tal, y que podía haber sido Papa incluso... O sea, fue como la alternativa, al Papa anterior. A Benedicto XVI en aquel cónclave. Entonces a mí me sorprende mucho el análisis que se hace de las cosas, porque, decir, bueno, que nadie pensase en el cardenal Bergoglio cuando había tenido ese peso importantísimo en el anterior cónclave y tal. O sea, entonces, es una sorpresa que al mismo tiempo a mí me sorprende, ¿no? Es decir, que se haya producido, porque yo creo que alguien tenía que haber alertado pues que este cardenal pues tenía posibilidades de ser elegido, ¿no? Dicho lo cual, sobre eso, pues, y superada la sorpresa que produce pues, simplemente la falta de información, no otra cosa de por dónde podían ir los tiros, pues hombre, a mí me parece que es un
es un papa que reúne en su biografía pues todos los elementos desde hace muchos años que lo configuraban pues como un posible papa para estos tiempos que vivimos, ¿no? Es decir, cuando yo he empezado a leer pues en estas horas últimas y estos días pues las biografías que se han elaborado, las cosas y tal, y bueno, pues la verdad es que parece que es un hombre pues muy a propósito para los tiempos actuales. Dicho esto también, yo quiero decir que si cualquiera de los que se decía que podían haber salido hubiera salido, pues yo estaría diciendo exactamente lo mismo. Es decir, es que claro, que aquí tenemos un banquillo que no veas, ¿no? Es decir, es que entre los 115 cardenales pues podía haber 30 o 40, que yo estoy convencido que cualquiera de ellos hubiese sido un magnífico papa, por formación, por trayectoria, por virtudes, por capacidades humanas. Bueno, pues cuando hay ese banquillo, pues claro, lo que hay que hacer ahora es hacer piña. Es decir, bueno, pues bueno, sabemos que tiene un trabajo muy, muy difícil, Dios lo ha elegido para ello, Él ha aceptado, y ahora pues lo que tenemos que hacer los católicos pues es unirnos a Él y ayudarle en esta tarea inmensa que ha caído sobre Él. ¿Sí? No, estaba pensando mientras hablaba, sin pretender comparar, pero que en los partidos políticos generalmente ya se sabe quién va a salir, pero muchísimo claro, antes, es otra ¿no? cosa, Esto es ¿no? verdaderamente imprevisible, ¿no? Sí, sí, es sí. algo... Hombre, por ejemplo, la elección de Joseph Ratzinger en el anterior conclave no es que estuviese cantada, más, pero bueno, pues era uno de los que se manejaba y a nadie le sorprendió propiamente cuando fue él el que se... Pero la mayoría de los casos han salido papas que no se me... ¿Quién iba a pensar en el Papa Wojtyla? ¿Quién iba a pensar antes en el Papa Luciani? ¿Quién? O sea, las sorpresas son muchas, pero yo creo que eso es producto lo que antes coloquialmente yo he llamado el banquillo. Cuando tienes un banquillo se pueden producir sorpresas, ¿no? Cuando tienes dos o tres nada más, y además esos dos o tres se han dedicado durante tiempo a impedir que surja nada a su sombra, para que no pasen de esos dos o tres las alternativas, pues entonces no hay sorpresas, ¿no? Claro. No hay sorpresas, al final lo que se produce es un empobrecimiento, pero aquí resulta que no hay tal, ¿no? Rafa, me dicen que nos quedan 3 o 4 minutillos. Vamos a aprovechar para que nos hable un poco cómo ves tú la situación de la Iglesia actual en España y en general, ¿no? Bueno, pues oye, es complicado, ¿no? Porque yo creo que la Iglesia lo que tiene es muchísimas facetas, es una realidad extraordinariamente rica, extraordinariamente compleja, y siempre ha sido así, Es decir, que en la medida en que hay problemas, pues al mismo tiempo también hay momentos y situaciones extraordinariamente luminosos y que a todos pues nos dejan pues verdaderamente emocionados, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces hay, como siempre, cosas que decaen, cosas que hay que reformar, cosas que hay que arreglar, problemas, así ha sido a lo largo de los 2000 años, y junto con eso pues están naciendo continuamente, por la acción de Dios, no de nosotros, pues las energías necesarias, porque Cristo no abandona a su Iglesia, pues para que esa Iglesia pueda continuamente seguir dando respuesta a los retos que van surgiendo, ¿no? Y yo creo que en eso tiene una capacidad de renovación, a pesar de tener 2000 años, que no ha tenido jamás ninguna institución en el mundo, no estoy hablando en España, en no sé dónde y tal. Entonces hay que tener fe, hay que tener confianza y hay que darse cuenta pues que los católicos pues lo que tenemos que ser es obreros en la viña del Señor y estar a lo que sea su voluntad y tal, y así seguro que la Iglesia irá para adelante. Estupendo, Rafael. Bueno, ha sido de verdad, ha sido un placer tenerte en el programa, un verdadero lujo y no sé, ya, te despido hasta siempre, como siempre. Rafael. Venga, muchas gracias. Bueno, pues a ustedes emplazarles al nuevo programa de Calle Libertad. Hasta entonces, muy buenas tardes, buenas noches.